Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Plos finalmente admitió, Lucy no es un antepasado del hombre, es un mono. El fósil de 3,2 millones de años descubierto en África en 1974, conocido popularmente como Lucy, ha sido criado periódicamente con fines de propaganda. Sin embargo, con los medios cada vez mayores de la ciencia y la tecnología, se ha hecho evidente que este fósil, que durante mucho tiempo se alegaba que era evidencia de la teoría de la evolución, en realidad ha asestado un golpe devastador a la teoría. Aunque el fósil de Lucy supuestamente se representa como un espécimen de forma de transición que representa la llamada evolución del mono al hombre, de hecho ha demostrado que esta afirmación es un escenario basado en un mero prejuicio. Hoy, todas las revistas científicas internacionales con una junta académica, una por una, se despiden de Lucy. Ahora, echemos un vistazo a algunas de las confesiones sobre Lucy que aparecen en revistas del pasado hasta hoy. La confesión de los evolucionistas en 1999, Admitió Lucy. En mayo de 1999, la reconocida revista Ciencia utilizó el título, Admitió Lucy. Goodbye Lucy, en su portada y escribió que los simios del género Australopithecus deberían eliminarse de la genealogía humana. El artículo, escrito sobre un nuevo descubrimiento de fósiles de Australopithecus llamado STW573, incluía las siguientes declaraciones. Una nueva teoría establece que el género Australopithecus no es la raíz de la raza humana. Las especies Australopithecus y Homo, humanas, no aparecen en la misma rama. Sin embargo, esta despedida no se limitó a la revista Ciencia. Después de eso, las confesiones sobre el fósil conocido como Lucy seguían llegando cada día que pasaba. Ciencia _Lucy Ciencia y Journal, número de mayo de 1999. Confesión de los evolucionistas en 2000, ¿deberíamos dejar de educar a Lucy? Otro artículo publicado en 2000 en la revista Nature confesó que Lucy era miembro de una especie de simio. El artículo escribió que el fósil de Lucy, con respecto a sus dedos relativamente largos y curvos, brazos relativamente largos y cofre en forma de embudo, era exactamente como los chimpancés. Tras el examen minucioso de los huesos de sus manos, llegó la confesión de que, contrariamente a lo que se había afirmado anteriormente, Lucy no era bípeda, sino que caminaba con los nudillos como lo hacen hoy los chimpancés y los gorilas. 1. Las características parecidas a los simios del fósil de Lucy no se limitan a su forma de caminar y la estructura del hueso de la mano solamente. Su barbilla tiene forma de U, idéntica a la de las especies de simios, y los dientes son bastante grandes en comparación con los humanos. Los antropólogos de la Universidad de Tel Aviv también han señalado que la mandíbula que se proyecta hacia arriba, rama mandibular, en la mandíbula inferior de Lucy es muy similar a la de los gorilas, y por lo tanto, los investigadores que defienden la teoría de la evolución han consentido que mantener el fósil de Lucy en la agenda no servirá a sus intereses. 2. Confesión de los evolucionistas en 2016, Lucy es una chimpancé. Un estudio más reciente sobre Lucy publicado en la edición de noviembre de 2016 de Plos dio los mismos resultados. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Texas, que examinaron el esqueleto de Lucy por tomografía por micro-CT, admitieron que gran parte de la vida de Lucy se había pasado en árboles y que, desde este aspecto, se parecía más a un chimpancé que a un ser humano. 3. John Capelman-Lucy-Fósil John Capelman estudiando el fósil Lucy. John Capelman, profesor de antropología de la Universidad de Texas en Austin, examinó el esqueleto de Lucy en el Museo Nacional de Addis Abeba, Etiopía, y lo interpretó de la siguiente manera. Creo que al demostrar con un conjunto de datos independiente que Lucy probablemente pasó suficiente tiempo en los árboles para que la evidencia se conserve en sus huesos proporciona apoyo adicional para la idea de que también podría haberse caído de un árbol. Ella, Lucy, sale mostrando una similitud con los chimpancés, lo que sugiere que se debió a la escalada. 4. Sin embargo, estos hechos revelados por la tecnología moderna ya se conocían en el momento del descubrimiento del fósil. En un discurso en la Universidad de Missouri, Kansas City, el 20 de noviembre de 1986, el Dr. Johansson afirmó que habían encontrado un hueso de la rodilla y afirmó sus alegaciones de que Lucy es el antepasado del hombre basado en este hueso. En respuesta a esta afirmación, uno de los participantes, Royolt, le preguntó a Johansson, ¿a qué distancia de Lucy encontraste la rodilla? El Dr. Johansson respondió, a unos 200 pies más abajo y a 2 o 3 kilómetros de distancia. Continuando, cuando le preguntaron, entonces, ¿por qué estás seguro de que perteneció a Lucy? Él respondió, similitud anatómica. Pero esta respuesta fue recibida con cinismo debido a la inconsistencia científica que planteaba. El mundo científico ya era consciente del hecho de que incluso especies completamente diferentes, como perros y osos, podrían tener similitudes anatómicas. Como se ve, Lucy ha sido promovida como el ancestro llamado del hombre, durante 43 años a través de una propaganda especialmente ideada y sesgada, a pesar de que era ampliamente conocido que el cráneo fosilizado pertenecía a un simio desde el momento de su descubrimiento. El mundo entero fue adoctrinado como si fuera el llamado eslabón perdido entre el hombre y el mono. Sin embargo, esta suposición no científica y objetiva ha sido refutada repetidamente en todos los medios para estudiarla a la luz de la ciencia y la tecnología avanzadas.
Hasta la fecha, los círculos que defienden la teoría de la evolución por razones ideológicas han hecho una serie de falsificaciones de fósiles y afirmaciones ficticias. Sin embargo, ni una sola de estas acusaciones ha sido probada científicamente, mientras que, por otro lado, su falacia ha sido demostrada constantemente. Solo hay un hecho que la ciencia del siglo XXI nos muestra: los seres vivos no han pasado por la evolución ni se han transformado gradualmente de una especie a otra como resultado del azar ciego. Las formas de vida modernas y sus contrapartes de millones de años comparten la misma apariencia. No sufrieron ni un solo cambio a pesar de los millones de años que han pasado en el medio. Han conservado las mismas características que tienen hoy desde el momento en que nacieron. Los seres vivos no aparecieron en la Tierra a través de millones de años de evolución, pero surgieron de repente, con todas las características que poseen intactas en sus cuerpos. En otras palabras, fueron creados por Dios. No creamos el cielo y la tierra y todo entre ellos sin ningún propósito. Esa es la opinión de aquellos que niegan. Corán 38, 27,